de incidencia delictiva en la ciudad de León, Guanajuato. Como ustedes saben, la semana pasada tuvimos una presentación con el Observatorio Ciudadano Nacional sobre la incidencia delictiva en nuestro estado, resaltando varios temas, algunos muy favorables porque se muestran estadísticas que van disminuyendo y eso también se vuelve muy alentador para los guanajuatenses. Sin embargo, hay tres delitos preocupantes en el estado, como es el caso de narcomenudeo, el caso de homicidios dolosos y el caso de homicidios culposos. El día de hoy nos acompañan varios compañeros, entre ellos el coordinador de la Comisión de Seguridad del Observatorio Ciudadano de León, a quien agradezco muchísimo hoy su presencia y su presentación, al licenciado Francisco Ríos, y a quien me permitiré darle el uso de la palabra para no tener más preámbulos y dar formal presentación a este ejercicio de rendición de cuentas ciudadana del observatorio. Bienvenido, Francisco, y gracias. Es todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias, Rocío, y a nombre, como bien lo dijiste hace rato, a nombre del observatorio y de todos aquellos ciudadanos comprometidos con la mejora de la calidad de vida de nuestro municipio, de nuestro querido León, Guanajuato, agradecemos a todos y cada uno de ustedes, los aquí participantes, el que nos estén acompañando. Esto, de entrada, ya el compromiso que tienen para con la ciudad, el hecho de dar tiempo a entender y ver lo que está sucediendo, es una manera de empezar a participar y de buscar la incidencia en el cambio, en la mejora del estado de paz de nuestra ciudad. Como decía Rocío, vamos a dar lectura y reporte de 15 delitos: homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violencia familiar, violación, lesiones dolosas, narcomenudeo, que será el tema principal de esta presentación, trata de personas y finalmente robo a transporte público. Y sin mayor preámbulo, como bien decimos en el observatorio, empezamos la presentación. En el homicidio doloso, lamentablemente tenemos un incremento, ya que en el 2019 tuvimos 257 carpetas de investigación y en el 2020 se generaron 635 carpetas de investigación. Es decir, que a la hora que se hace el análisis por cada 100,000 habitantes, en el 2019 teníamos 29 habitantes impactados por cada 100,000 con este delito y pasamos a 40. Es decir, tuvimos un incremento del 38%. Sin embargo, importante, a la hora que se hacen los números por cada 100,000 habitantes, León ocupa la posición número 25 como municipio de los 46 municipios que constituimos el estado de Guanajuato. Ya para enero del 2021 llevamos un registro de 51 carpetas de investigación, de las cuales 42 de los casos hay uso de armas de fuego. Sí, siguiente, por favor. Es importante que denotemos y tratemos de entender contra quién o cómo nos comparamos. Bueno, nos dimos la tarea de hacer una comparación con municipios de población más o menos similar. Estamos comparándonos con Puebla, que tiene una población de 1.700.000 habitantes y su tasa de incidencia en el homicidio doloso por cada 100,000 habitantes es de 14.26. Iztapalapa, que todo el mundo sabemos que en el Distrito Federal y bueno, lo que ustedes quieran, tiene una población de 1.785 habitantes, 1.785.000, y su incidencia es de 14.61. Querétaro, con 920,000 habitantes, una tasa de incidencia del 8.90. Monterrey, de 1.240.000, tiene una incidencia del 17%. Nosotros en León, con una población cercana a 1.600.000, tenemos una tasa de incidencia del 40%. Es aquí donde los queremos invitar a reflexionar, y si bien es cierto, nadie sabemos ni cuándo se va a cometer un crimen, ni a quién van a matar, ni cómo se va a hacer, lo que sí nos toca hacer como ciudadanos, y esta es una mera opinión personal, es denunciar aquellos actos que veamos sospechosos, cuando veamos personas armadas, cuando veamos actividades que nos llamen la atención. Utilicemos nuestro derecho de hacer la denuncia, y puede ser, como todos lo sabemos, una denuncia anónima
para evitarnos problemas de posibles repercusiones. Adelante, por favor. Aquí les tengo una buena noticia: homicidio culposo. En el homicidio culposo pasamos de 267 carpetas de investigación a 181 carpetas de investigación en el 2020. Es decir, tuvimos una disminución de casi el 33%. Y nuestro municipio ocupa, de los 46 municipios, el número 42. Es decir, es de los municipios con menor índice de homicidios culposos. La lista, lamentablemente, la encabeza Cuerámaro, San José Iturbide, Salamanca, Apaseo el Grande, Coroneo, Silao, Pénjamo, Valle de Santiago, Villagrán y finalmente en el número 10, Apaseo el Grande. Siguiente, por favor. Secuestro. Este dato es muy interesante compartirlo con ustedes porque lamentablemente en el 2019 no se presentó ninguna carpeta de investigación en el municipio de León en relación a este indicador criminal. Sin embargo, en el 2020 tuvimos una sola carpeta de investigación y lamentablemente les digo que es preocupante debido a que seguramente muchos de nosotros tenemos o algún conocido o algún amigo de algún conocido que ha sido víctima de este delito. Es por eso que este delito, aunque el reporte es oficial, la realidad de las cosas, personalmente, vuelvo a decir, a título de Francisco Ríos, creo que es un dato que no nos refleja la realidad de lo que sucede ni en el municipio ni en el estado. Adelante, por favor. Extorsión. Bueno, algo similar al delito anterior. En León, Guanajuato, en el 2019 no se presentó ningún caso de extorsión. En el 2020 se logró presentar una carpeta de investigación respecto a la extorsión. Y como les decía, yo creo que muchos de nosotros lamentablemente tenemos conocidos o amigos de los conocidos que han sido víctimas de este delito y que lamentablemente por la misma naturaleza del delito, la víctima prefiere no denunciar. Con esto se genera una cifra negra bastante alta, pero más que eso, pues no le damos la oportunidad a la autoridad para que haga la parte que le corresponde en la investigación y en la persecución de estos delincuentes. Yo creo que deberíamos como ciudadanos tener esa capacidad de poder ejercer nuestra capacidad de denuncia y si no denunciamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? La siguiente, por favor. Robo con violencia. Una buena noticia. Una buena noticia porque aunque la semana pasada tuvimos una presentación donde se atribuía a las disminuciones de los robos con violencia al hecho de que vemos menos gente en la calle, de que estamos más en nuestras casas, de que estamos más encerrados, yo creo que no podemos, como bien decía Rocío, demeritar la actividad y el buen trabajo que ha estado haciendo la Secretaría de Seguridad Pública junto, e insisto, junto con nosotros los ciudadanos para ir minimizando esta cifra. Insisto, si no somos nosotros los que ayudamos a la autoridad a que la ciudad mejore, seremos nosotros mismos los más perjudicados. Pasamos de 3,600 carpetas de investigación en el 2019 a 3,200, es decir, una disminución del 12%. Esto alienta y motiva a seguir trabajando por el bien común, alienta y motiva a seguir haciendo la parte que nos toca y nos corresponde por mejorar nuestra ciudad. La siguiente, por favor. Robo de vehículo. Este es uno de los delitos en el que más carpetas de investigación reales se tienen, dado que la gran mayoría de las víctimas del robo de vehículos tienen sus vehículos asegurados. Y una de las maneras para poder solicitar el pago del seguro es con requisito presentar la denuncia. Entonces, pasamos de 854 carpetas de investigación en el 2019 a 716 en el 2020. Es decir, tuvimos una disminución del casi 18%. Yo creo que nuevamente los ciudadanos estamos siendo más conscientes, estamos siendo más cuidadosos. El patrullaje estratégico de la Secretaría de Seguridad Pública de León ha influido también en esto y como se han dado cuenta en los últimos meses ha habido varias detenciones de vehículos robados infraganti. La siguiente, por favor.
Robo casa habitación, ya lo mencionaba yo antes, es una buena noticia. Pasamos de 1,540 carpetas de investigación en el 2019 a 1,383 en el 2020. De 97.63 habitantes por cada 100,000 víctimas de este delito, bajamos a 87, es decir, una disminución del casi 11%. Y nos encontramos en la posición número 4, cuando la media del estado es de casi 70, León refleja, como ya lo vieron ustedes, 87. Pero aún así les puedo decir, hemos avanzado y es positiva la tendencia. Siguiente, por favor. Robo negocio. Robo negocio, también tenemos buenas noticias. Pasamos de 2,659 carpetas de investigación en el 2019 a 2,200 en el 2020. Es decir, de 169 habitantes por cada 100,000 a 140, con una disminución del 17%. ¿Qué indica esto? Que nos encontramos en el número 4 como estado, como municipio, cuando la media del estado es de 104 y nosotros tenemos una media de 140. Sin embargo, como les digo, la tendencia es positiva y se está viendo el compromiso de la sociedad y autoridades para trabajar de manera conjunta en la disminución de estos índices delictivos. Siguiente, por favor. Robo a transeúnte. Aquí, personalmente, y como observador que soy, doy las cifras reales que tenemos. Tenemos en el 2019 43 carpetas de investigación y en el 2020 subimos a 53 carpetas de investigación, lo cual quiere decir que tuvimos un incremento del 22%. Más mi comentario de manera personal, vuelvo a insistir, es que esto puede reflejar que hoy en día los ciudadanos que normalmente no denuncian un robo, hoy se animaron más, 23% más ciudadanos se animaron a presentar una denuncia. ¿Esto qué puede implicar? Puede implicar que los ciudadanos hoy en día estamos teniendo ya una mayor confianza en nuestras autoridades y es por eso que nos animamos a ir y presentar nuestra denuncia. Lo digo como lo expresé como una opinión personal, pero yo creo que basado en datos se puede ver, como todo el mundo lo dice, como medio vaso lleno o medio vaso vacío. Yo quisiera creer que sí estamos trabajando como sociedad en creer y confiar más en nuestra policía. ¿Para qué? Para que esto al final del día repercuta en nuestro bienestar. Agradezco mucho su atención y les doy mi último comentario. A nadie más que a nosotros como ciudadanos nos conviene que la seguridad de León mejore. Entonces, por ningún motivo podemos abdicar, dejemos de criticar, propongamos acciones y unámonos a hacer de nuestro León una ciudad con mayor paz. Muchísimas gracias. Bien, hablar de violencia familiar, también este es un delito que de acuerdo a las carpetas de investigación hubo una disminución del 2019 al 2020. Disminuyó en un 7.41%, ubicando a nuestro municipio comparativamente con el resto de los municipios en proporción del número de habitantes en la posición número 11. Este es un tema que vale la pena también hacer un cruce e invitaríamos a nuestras autoridades a hacer un análisis lo que es la denuncia y contrastarlo con los datos que se tienen en el 911 y en el 089, en donde no necesariamente las mujeres o las personas que son violentadas al interior de un hogar se animan, deciden ir a hacer una denuncia formal y sí lo hacen directamente en el teléfono. Agradezco la presencia de Jaime Gallardo, el nuevo presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia. Gracias por estar con nosotros y decirles, bueno, que este dato es muy importante y ¿saben qué? Decirles que la semana pasada en el Consejo de Participación Ciudadana para la Seguridad Pública de León que presentaron las autoridades, veíamos una coincidencia en el tema de violencia familiar. El número de llamadas telefónicas comparado con las estadísticas de mayor contagio en temas de COVID.
y dirían, ¿este dato qué tiene que ver este cruce de datos? Quiero anticiparme y decirles que de acuerdo a las estadísticas que hemos ido midiendo en el observatorio semanalmente en relación al COVID, hay una coincidencia en las colonias que tienen mayor incidencia en COVID y mayor incidencia delictiva. Es un tema que vale la pena valorar y analizar desde la autoridad para hacer este cruce y ver de esta manera cómo se pueden focalizar esfuerzos, delitos con comportamientos también de irresponsabilidad, como es el tema de los contagios. La que sigue, por favor. En violación, también es importante resaltar que hubo una disminución en las carpetas de investigación en un 19.65%. En este dato creo que León se ve privilegiado porque, bueno, vamos disminuyendo. Sin embargo, también hay análisis e investigaciones a nivel nacional y estatal, donde se habla que derivado de la pandemia y que no está siendo denunciado, se han dado al interior de los hogares. Nosotros conocemos casos específicos que no se animaron a hablar de una denuncia de abuso sexual, mucho menos de una violación que se dio en los hogares. Francisco, en que estas estadísticas sean las reales y que son realmente las personas que decidieron ir a interponer una denuncia. Y esto es muy importante resaltarlo. Entonces, bueno, este dato presenta una disminución. La que sigue, por favor. En lesiones dolosas hay una disminución del 9.51%, posicionándose también a León por debajo del promedio estatal en comparativa con los 45 municipios restantes, de acuerdo con la población de 1,000 habitantes. La que sigue, por favor. Narcomenudeo. Este es un dato que si nos comparamos con el resto de los municipios, en este caso sí tenemos una situación preocupante porque tenemos el 1%. Hubo un incremento. ¿Podrían apagar sus micrófonos si son tan gentiles? Muchas gracias. Tuvimos un incremento del 70.67%. Miren, hicimos un análisis en el observatorio y es muy importante ver el gran esfuerzo que está haciendo el municipio por detenciones que se han incrementado en este 70.67% y que esto deriva en unas carpetas de investigación. Sin embargo, yo quiero invitar a la reflexión a la autoridad, a los propios ciudadanos, porque hablar de narcomenudeo, podemos entender que están involucrados jóvenes que son adictos. Habrá que revisar un punto de esta estadística. Por favor. Por favor. ¿Serían tan amables en apagar sus micrófonos, por favor? Juan Jaime. En este caso, estaba yo comentando que es muy importante hacer un análisis, una reflexión, que no me toca porque soy una simple ciudadana que no tiene conocimiento y para eso invitamos a un experto, que es el doctor David Osuna. Pero aquí tendríamos que hacer un análisis. ¿Qué pasa con los adictos? ¿Quiénes son las personas que se están deteniendo? Y también ver si existe una situación donde crece el número de detenciones, que eso es muy favorable, insisto y resalto, es un mayor ejercicio de la autoridad porque está haciendo más eficiente su trabajo. Pero para entender esta estadística, tendríamos también que ver que va disminuyendo la incidencia delictiva en narcomenudeo, y ese es un tema que me gustaría luego dialogarlo también con el doctor Osuna después de su presentación, porque son temas que nos preocupan y que hay que hablar de indicadores de gestión que son detenciones,
e indicadores de resultados, que es la baja en la incidencia delictiva. La que sigue, por favor. Trata de personas. Aquí prácticamente no tuvimos ninguna denuncia y eso es extraordinario porque ya el año pasado y antepasado nos empezaba a preocupar que se empezaran a presentar estos datos. Sin embargo, el trabajo de la autoridad me parece que está haciendo, no me parece, lo reflejan las estadísticas, que de manera descriptiva no tenemos ninguna denuncia por este tema. Y en robo a transporte no se presentan registros sobre este delito, por lo cual esto forma parte de una cifra negra, el 90.2% en Guanajuato. La ENVIME en el 2020 nos permitió estimar esta cifra comparativamente con el año pasado, de acuerdo al robo o asalto en calle a transporte público en el estado de Guanajuato, que sí presentó una tasa de 11.092 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, bueno, este delito no es posible hoy tenerlo, no hay datos. La que sigue, por favor. Entonces, si hacemos un análisis comparativo en estas estadísticas, daremos cuenta que León, Guanajuato, tiene tres delitos a la alza: narcomenudeo, homicidio doloso y robo transeúnte. No tenemos ningún movimiento en el caso de secuestro, extorsión, robo a transporte público, ni siquiera de manera significativa, aunque sí quisiera resaltar que en el caso del secuestro, aunque es solo uno es un tema grave. Quienes hemos padecido lo que representa un secuestro, trastoca familia, trastoca comunidad, afecta la estabilidad de una persona, y el secuestro no puede permitirse, no puedes permitir que alguien se sienta con el derecho de privarte de tu libertad, que es lo más preciado, y sobre todo quitarte la vida por una simple ambición de dinero, y eso es muy preocupante. Pero en el caso de León, bueno, o Dios quiera que esa persona haya sido rescatada y que esta estadística, como la extorsión, no sean temas que se presenten. Y en el caso de los demás delitos, como ustedes verán, pues sí tenemos estadísticas favorables, y que esto es un escenario que habla de un trabajo más coordinado, con mayor visión de largo plazo, de dejar cuentas claras en temas de delitos patrimoniales y lo que tiene que ver con violación, que son temas, vuelvo a hablar también del tema del secuestro. La violación es cómo afectas a una persona en su integridad y le destruyes su vida casi de por vida, valga el pleonasmo, viviendo una consecuencia de una violación. Y más cuando es una persona. Regularmente estos fenómenos, hay una relación entre la víctima y el victimario, y eso se vuelve todavía mucho más sentido el tema de la violación. La que sigue, por favor. En nuestras conclusiones, entonces, como ya lo mencionamos, hay 3 delitos, 6 delitos que se encuentran con mayor registro de incidencia delictiva. Aquí ya lo habíamos hablado nosotros. Y la que sigue, por favor. Aquí hay un tema que me gustaría que al final viniera esta reflexión, Mayra, después de la presentación de nuestro invitado especial de hoy, a quien agradezco infinitamente. Es el experto, es un investigador criminal y fue invitado con nosotros para entender cuáles son esas causas raíz que mueven, que motivan el narcomenudeo, que es un tema que a todos nos preocupa y que quisiéramos que no fuera creciendo de manera exponencial, que ni siquiera se diera, porque refleja consumo, refleja conducta delictiva, refleja crimen organizado, refleja muchas cosas que van de la mano y vamos entretejiéndolo. Y entonces el análisis que usted nos va a dar hoy no nos va a permitir solamente ver un árbol, sino ver todo el bosque, y confiamos en que nosotros, en mi particular, como Rocío Naveja, podamos entenderlo de mejor manera para aprender de usted. Bienvenido, maestro David Osuna, aquí a su casa, León, Guanajuato. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos desde la distancia, a todos los participantes.
Veo que es un foro bastante nutrido, casi 100 personas. Hago una confesión inicial. Esta es mi primera videoconferencia desde que empezó la pandemia. No había hecho ninguna conferencia en línea. La verdad, no soy muy amante de... No es que no me gusten las tecnologías, pero el tema de la no presencialidad a mí me afecta terriblemente. Soy una persona que adora las relaciones humanas. En ese entendido, después de la confesión, pasaré rápidamente porque sé que no tenemos mucho tiempo, creo que son 25 minutos, y quisiera darle la mayor prioridad a la información que creo que puedo compartir con ustedes. Hacer una precisión que creo que se hizo al final, no tengo doctorado, luego entonces nada más tengo maestría y hasta aquí sería importante hacer la precisión para no llevarlos para no inducir al error al auditorio. Gracias. Pues bueno, como ya me presentaban, ya tengo aproximadamente unos 8 años viviendo en México. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de otras universidades que también soy invitado como profesor. En la UNAM, en la UAM y en otras universidades donde yo temas relacionados con seguridad y justicia, especialmente en la Universidad Villa Asunción, donde tengo unas muy buenas relaciones con el doctor Julio, que está por ahí acompañándonos. Bienvenido, Julio, gracias. Pasando entonces a lo que verdaderamente importa, no mi persona, sino la información, voy a compartirles la presentación. Y empezaré con algunas precisiones relacionadas con algo que he estado escuchando de parte de todo el auditorio. Ahorita hice unas anotaciones relativas al enfoque desde el cual están viendo el tema de los delitos. Yo entiendo que los observatorios nacionales y los regionales basan sus estudios del delito en lo que se encuentra en las carpetas de investigación. Y eso no necesariamente es un enfoque distinto o un enfoque equivocado, pero lo que nos muestra la realidad es que valga la redundancia, las realidades locales y el análisis de los problemas delictivos debe ser una situación más de sensación, de tranquilidad. Y el otro punto es las cabinas de radio, donde definitivamente llega en primera mano situaciones problemáticas que a veces no llegan hasta las autoridades. Ahí se puede reducir la brecha de la estadística, la cifra negra, que casi siempre hablamos de ella cuando estamos hablando de estadísticas. Entonces, entendiendo esto, el segundo punto sería el análisis yo siempre me hago la pregunta cuando veo estadísticas de narcomenudeo, hablan se habla puntualmente de cuántas carpetas de investigación hay por personas detenidas relacionadas con el tema del narcomenudeo. Lo que es un poco dispar o diríamos poco objetivo desde el punto de vista de atender el problema, considerando que si bien las detenciones son el resultado de un trabajo bueno, habría que analizar punto por punto esas detenciones, en qué circunstancias se desarrollaron. Porque si esas detenciones, es que no quiero ser grosero y discúlpenme el auditorio, pueden interpelar y decirme, oiga, de esto yo pienso tal, para hacerlo un poquito más interactivo. Pero de fondo, le digo, siguiendo con la línea de por qué no es recomendable o por qué la experiencia de más de 19 años de trabajo en el área me ha permitido establecer que no es recomendable basar nuestros estudios ni estadísticos ni cualitativos al respecto de un delito tan complejo como el narcomenudeo, que en lo sucesivo, después de esta introducción, les voy a presentar algunos elementos de prueba relacionados con esto que acabo de hablar. No es tan objetivo basarnos en las carpetas de investigación, porque ahí no hay suficiente información, partiendo de la base que muchas veces los recolectores iniciales de esa información, es decir, la fuente donde nace el dato, tiene problemas de captura, tiene problemas de concreción del dato. En ese entendido,
si ustedes basan estudios de tipo científico para informar a la sociedad sobre la evolución o la involución de un problema tan serio como el narcomenudeo solo en las carpetas de investigación, entonces eso pues, definitivamente los va a desviar de la solución del problema y tal vez sea una de las causas, no estoy diciendo que no es conclusivo lo que estoy diciendo, ni conclusorio, perdón, pero tal vez sea una de las causas por las cuales la incidencia delictiva en el Estado, en el área de narcomenudeo, según su estudio, está en crecimiento. Es decir, se están basando en un indicador o en el enfoque que le están dando a la investigación es totalmente distinto al que pudiera ser para solucionar el problema de fondo. Ahora bien, eso es basado desde el enfoque, ¿no? Estoy hablando del enfoque. Partiendo de esta base, entonces me permitiría avanzar diciendo que primero, para poder comprender cualquier delito, sé que los que estudian estadísticas los que están trabajando en temas estadísticos de seguro trabajan con estas metodologías. Para entender cualquier delito, lo primero que hay que hacer es caracterizarlo. En palabras del doctor Cortés de la Universidad Nacional de Colombia, dice, si el delito es una mesa, luego entonces tiene unas partes. Si esas partes yo las descompongo y le quito una pata y la base de arriba, la mesa deja de funcionar, luego entonces ya no es una mesa. Bueno, sigue siendo una mesa, pero sin patas y sin funcionamiento. Para lo que fue creada, deja de funcionar. Entonces, primero hay que establecer cuáles son esas características y cómo funciona, cómo está el mecanismo de funcionamiento interno de ese delito. Miren, pues aprovecho para hacer una pausa pequeña. Si de alguna manera algo de lo que yo digo por cuestiones de lexicología colombiana no es bien entendido, sin problema, levántenme la mano por ahí y me dicen, oiga, ¿qué fue lo que quiso decir aquí en este punto? Porque parece que se le salió lo colombiano y no lo entendimos. Entonces ya ahí me detengo y nos vemos a socializar. Con toda la confianza, me pueden escribir si quieren por el chat. Entonces, siguiendo con esa metodología, lo primero que se valora es cuáles son los efectos que genera el delito como tal. Normalmente el narcomenudeo genera una desterritorialización del control social y gubernamental. Explicado esto en términos mucho más concretos es que los grupos organizados y desorganizados, que casi nunca están desorganizados, tienen como la base central de su operación sacar de la ecuación a la autoridad. Sacar de la ecuación a la autoridad. ¿En qué sentido? Buscan la forma de que la autoridad no pueda tener alcances suficientes para irrumpir dentro de la operación que tienen montada. Luego, esto lo hacen a través de entramados sociales, es decir, logran que la sociedad en los entornos donde esté en sus puntos de distribución de su subproducto o de su subcomercialización esté a favor de la situación. Importante, voy a hacer una pausa. El enfoque sobre el cual estoy planteando estos elementos esenciales de cómo se caracteriza un problema en materia no un problema, cómo se caracterizó en una investigación que hicimos y que seguimos haciendo aún en varios lugares de Centro y Sudamérica. El enfoque más que todo es orientado al conocimiento sistémico y sistemático de cómo funciona el delito para poder encontrar los elementos de esa mesa para quitar la pieza que nos puede ayudar a avanzar. Entonces, luego la cohesión social negativa como presupuesto del entramado social del crimen. Entonces, ¿qué hacen? Buscan que la sociedad empiece a rechazar lo que ya está instituido por las organizaciones y por eso tenemos esas tan bajas en las zonas donde tenemos tienditas de vicio o tienditas de consumo, tienditas de droga, por así decirlo. Hay una bajísima aceptación social de las autoridades legalmente instituidas, en especial la policía. Eso normalmente es un indicador que nos permite establecer que en no menos de 400 metros a la redonda hay tiendas de consumo. Eso es otro elemento. Luego, la separación de las autoridades internamente hablando. Las organizaciones se enfocan en hacer que las organizaciones locales se dividan entre sí para ellos poder tener la desterritorialización como su eje central.
Posterior a eso, el diseño es importante que las autoridades, voy a tomar palabras de nuestro primer ponente que decía, pues no está bien solo criticar, también hay que hacer una propuesta para que las cosas puedan mejorar. Entonces el punto es, okay, el diseño de los datos reales, a lo que se le llama el True Data. En estos momentos, toda la investigación que se tiene, tanto en observatorios como en universidades, parte de una base esencial que es el IPH. Para los que no están muy relacionados, es el informe policía homologado, que es la fuente primordial de los datos con los que el Sistema Nacional de Seguridad Pública captura la información a la plataforma México y luego nos los ofrecen en su plataforma de gobierno. Creo que hasta aquí todos estamos claros que de ahí sacamos los insumos, la mayoría de los insumos para hacer nuestros análisis. Pero vaya que tenemos un gran problema metodológico, porque no quiero ofender, por favor, no se sientan aludidos, pero es una realidad nacional. He revisado más de 17,000 informes de policía en más de 12 estados, lo que me permite inferir o hacer esta pequeña, bueno, esta apreciación que espero no sea mal recibida por los que hacen parte de la corporación policial y nos están acompañando. En un 70% la información que está arrojada en el informe de policía es imprecisa. ¿Eso qué nos lleva? Que la gran mayoría de la información que se está tomando como verdadera, como la base esencial del estudio, pues tiene error en forma, tiene error de origen. Y si tiene error de origen, todos los demás estudios que estamos emprendiendo basados en esta información nos están llevando también al error. ¿Cuál fue la solución que nosotros en nuestro equipo encontramos? Primero, había que estructurar dentro de las organizaciones policiales una seria campaña de formalización sobre redacción y captura de información en IPH a los funcionarios de policía. ¿Con qué objetivo? No con decirles que bueno, definitivamente no saben escribir, no. Es decirle, ok, hay una deficiencia, esa deficiencia hay que cubrirla porque con la base de lo que ustedes escriben en sus informes, nosotros estamos haciendo análisis para decirle a los gobiernos qué hacer con sus problemas. Pero si la base de que su informe viene mal recolectado, viene mal levantado, viene mal difundido, el resultado de eso va a ser que demos datos imprecisos al gobierno y cuando se tome la política pública y se establezca, por ejemplo, el tema de narcomenudeo, definitivamente va a ser equivocada o imprecisa. En ese entendido, si esa es la base con la que estamos, si esos son los insumos, si el insumo viene mal, es probable que el producto final quede mal, o por lo menos si viene defectuoso el insumo. Y ese es otro de los elementos esenciales para poder entender la caracterización del microtráfico. ¿Qué es lo que estamos levantando? ¿Qué información es la que tenemos del microtráfico? Y luego, pues bueno, estos son los retos que tiene actualmente toda la sociedad y en especial los organismos municipales que son los encargados de desplegar las políticas públicas en lo local, junto con sus policías y efectivamente con las demás autoridades y la sociedad civil, por supuesto. Entonces, si entendemos el crimen organizado como una institución, entonces habría que entender, perdón, disculpen por la analogía, sé que las instituciones no sería correcto darles el mismo símil, ¿no? O sea, el mismo nivel, pero hay que ponerles un nombre por ahora para poder entenderlos. Entonces, tendríamos que, en el anterior plantilla les presentaba que hay una, como quien dice, institucionalización de un nuevo orden social al cual nos está empujando la criminalidad. Y esa institucionalización viene con el entramado social, la configuración de su modelo como tal, la percepción de incapacidad de respuesta estatal o municipal. La gente tiene esa sensación de que realmente no hay una respuesta adecuada y sumado a un control territorial aférreo de parte de la criminalidad. Es decir, está dicho por el representante de Naciones Unidas para México que lo dijo en una entrevista hace un par de meses que se le hacía en un medio de comunicación nacional, que está claro para las Naciones Unidas contra las drogas y el delito que las organizaciones criminales mexicanas son estrictamente depredadoras o predadoras de territorio. La razón por la cual predan territorio es porque necesitan control territorial para poder establecer rutas,
tiendas, ventas, compra, y ese control territorial se hace a través de expulsión directa de las autoridades de las zonas de interés, a través de la violencia, a través de convertirse ellos en la solución social de muchas cosas, como hemos visto en un montón de videos donde reparten despensa. Todo eso tiene un objetivo central, y el no entenderlo de la forma como ellos lo entienden, de la forma como ellos lo ejecutan, nos aleja a los que tomamos decisiones y a los que presentamos propuestas de las realidades con las que tenemos que combatir las situaciones. Estoy hablando precisamente de lo que hacen para poder controlar territorios y poder establecer sus negocios de ventas al por menor. Si entendemos el narcomenudeo, el narcotráfico como un sistema, entonces el narcomenudeo sería un subsistema. Entendido que primero se importa o se produce en macro y posteriormente se distribuye en micro. Entonces, el narcomenudeo es un subsistema, y si es un subsistema, tiene unos componentes, y esos componentes hay que desarrollarlos. Entonces, luego tendríamos la imposición de normas de control, ya se los dije, la coacción e implementación de actividades económicas criminales. Ya tenemos varios elementos como el cobro, el cuentagotas, no sé si lo han escuchado. Prestan dinero a unas cantidades exorbitantes de intereses en ciertas zonas donde ya tienen control territorial, y posteriormente la gente se encuentra básicamente ahogada por esos préstamos, y el segundo paso puede ser convencerlos para que sean elementos de, como le dicen vulgarmente, halcones o algo así. Obviamente esto es una hipótesis que no tiene bases porque no se ha hecho una investigación al respecto, pero es lo que en Vox Populi, perdón por la expresión, hemos podido ir recolectando. Luego, instrumentalizan el Estado como un actor criminal. Y esto es muy importante que lo analicemos desde un fondo mucho más concreto. ¿En qué sentido? No porque ellos hagan del Estado su parte de su estructura, no es así, sino es que a ciertos funcionarios que son de ejes importantísimos para ellos son instrumentalizados para llevar a cabo la desterritorialización. Y en ese sentido, utilizan al Estado como un actor criminal. A veces nosotros, me voy a poner en los zapatos del Estado, voy a hablar como en primera persona, soy el Estado, a veces nosotros, el Estado, incluso imitamos cómo se comporta el crimen organizado. Eso favorece la dinámica de desterritorialización. Les voy a poner un ejemplo práctico. No es una crítica, es solo un ejemplo de una observación. Si han visto cómo patrullan nuestras autoridades, o sea, cómo está compuesta la patrulla, que un policía con una camioneta alta, con una estructura de metal arriba y un policía en la parte de atrás. Si hacemos una comparativa de cómo se comportan nuestras autoridades y cómo se comporta la delincuencia organizada, operativamente hablando, básicamente no hay ninguna diferencia nada más que el uniforme. Entonces, patrullan igual, se ven igual, y eso también es otro factor que aleja a la sociedad de cómo normalmente deberían ver a nuestras autoridades. Y luego, pues bueno, tenemos una desarticulación sistemática de la ejecución de políticas públicas. Voy a avanzar. Entonces, para poder entender este fenómeno, me dicen por favor si voy muy rápido, si hay alguna pregunta. Creo que puedo hacer aquí un break. ¿Está todo bien? Ya veo que ya no veo a nadie, entonces no sé si ya se fueron. No, aquí estamos. Okay. Las preguntas van a ser al final si gusta, maestro Osuna. No, disculpen, normalmente me pasa que cuando se ponen las cosas más álgidas ya la gente empieza a abandonar el auditorio. Porque es un tema bastante sensible y se tocan muchas fibras, así que por favor pido un poco de prudencia porque se trata solamente de información general. Yo no conozco en particular el estado bueno, sí conozco León, he ido muchas veces, espero volver muchas veces más, pero de fondo, haciendo un poco más amena la conversa y menos técnica, el tema está en que son elementos que nos ayudan a identificar cómo podemos guiar mejor la acción policiva y la acción estatal para entender realmente
las problemáticas delictivas que tenemos en el entorno. Entonces, volviendo al tema de los macroprocesos, esto es lo que estamos midiendo. Solamente me voy a enfocar aquí en lo que medimos, ¿va? Entonces, ¿qué se mide? Se miden, medimos cuando estamos tratando de hacer nosotros estudios, hablo de nosotros, mi equipo de trabajo y yo, pues medimos niveles académicos para poder establecer los procesos totales de la seguridad pública y luego aterrizar en un problema en particular. Recuerden, para no perder el auditorio, empecé diciéndoles que el enfoque con el cual se hacen los estudios para encontrar luego una solución a un problema en particular normalmente es muy global y no es particularizado. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que cada problema en particular debe tener un enfoque distinto de cómo se debe resolver. A lo que le llamaban los especialistas en Naciones Unidas, el doctor Patrick le decía que hay que priorizar elementos esenciales de la criminalidad, priorizar. ¿Qué es por ejemplo, ustedes ahorita hicieron un especial énfasis en que el narcomenudeo les está pegando de una manera que nunca antes les había pegado. Entonces, eso ya es el indicador para saber si tenemos que priorizarlo. El enfoque para estudiarlo es si quienes están operando dentro del mecanismo de funcionamiento, tanto como autoridades, como criminalidad, como sociedad, están dentro de alguno de estos rangos, que es una tabla de elaboración propia, y si están dentro de estos rangos, ¿cómo estamos midiendo la información para presentar proyectos y programas que ayuden a la disminución del problema en particular? Entonces, primero, si nos vamos a antes del delito, tenemos que establecer qué se está haciendo en prevención, qué se está haciendo en la selección y capacitación del personal que está directamente relacionado con el problema, el nivel académico que tiene, cuáles fueron los programas académicos que recibió, cómo fue que se formó para llegar, si tiene un perfil psicológico o no, cuál es su rendimiento físico, capacidad de trabajo en equipo, porque este es un problema que hay que trabajarlo de forma interdisciplinaria. Entonces, también hay que analizar en la prevención del delito si la prevención está siendo coherente con la acción y con las estadísticas que tenemos, ya sea en cabina de radio o en la estadística negra. A mí me encanta estudiar más la estadística negra que las estadísticas oficiales. Creo que hay más información valiosa para poder salir adelante en un estudio de un problema en particular. Y la razón es la siguiente, tal vez ni siquiera es científica, pero tiene un poco de lógica. La razón es porque el ciudadano llama asustado a la primera cosa, lo primero que se le ocurre es llamar a la policía, así después se retracta y no denuncie. Pero ese dato en particular nos da un indicador de que algo está ocurriendo en la zona. No necesariamente para mandar a la fiscalía y a todo el ejército, pero sí para nosotros guardarlo y poder hacer una relación de todas esas llamadas y estructurar realmente si eso nos puede ayudar a condensar y a cerrar la brecha entre la estadística oficial y la negra. Entonces, de este punto pudiéramos semi-concluir, por así decirlo, que la estadística negra debe ser nuestra prioridad, cerrar la brecha entre la estadística oficial y la negra para poder entender el problema en su magnitud total. Luego tenemos todo esto relacionado a los, perdón, estoy aquí, planos, diseños informáticos, qué está pasando en la cabina de radio, cómo están distribuidos los sectores por cuadrantes, si los sectores por cuadrantes están distribuidos de acuerdo a los perfiles de las personas que son los indicados para atender ese tipo de problemas por sectores. El tema de la cabina, cómo está, si tiene dirección operativa, si tiene cuadros de mando, qué tanto influyen los cuadros de mando en la redirección de unidades, patrullajes, cómo se establecen la dirección de los patrullajes con respecto a la incidencia. Fíjense que aquí es otro punto del que es fundamental entender. No me quiero extender tanto porque sé que el tiempo no es mucho y quiero llegar al fondo de todo el asunto. Primero, si nuestros cuadros de mando no conocen el problema de los datos, es decir, de la imprecisión de los datos, entonces están haciendo planes operativos de patrullajes basados en información que no es precisa. Luego entonces, por eso los problemas de seguridad ciudadana siguen creciendo, porque estamos mandando a la policía a lugares equivocados de donde se está cometiendo el delito realmente. ¿El punto cuál es? Todos podemos revisar informes de policía y los invito a que prueben, es como un pequeño reto en el que todos vayan y busquen informes de policía los que quieran y encuentren los errores más esenciales son los domicilios donde ocurren los hechos.
Entonces, si el domicilio no es preciso, geográficamente se corre el mapa de calor y estamos focalizando el problema en un lugar totalmente contrario al que verdaderamente es donde está ocurriendo el problema. Y si eso lo suman y lo maximizan a la nación entera, pues tenemos una miopía severa sobre los problemas que nos están ocurriendo. Luego, las soluciones informáticas son descentralizadas. Me estoy viendo aquí donde se mide. Estoy aquí en la tabla de donde se mide. Espero que todos estemos en el mismo cuadro. Entonces, ¿dónde se mide? Las soluciones informáticas. Cada municipio tiene un sistema de información diferente a pesar de que estén en el mismo estado. Las variables de captura tal vez sean las mismas, pero la información definitivamente varía en elementos de lo que el Estado, hablo del Estado como la entidad federativa, ve del global. Es decir, si del Estado se están emitiendo políticas públicas de orden estatal para que los municipios se articulen, pero los datos que están escalando se vienen con diferencias, sigue existiendo el problema de más errores de captura. Entonces no hay una sola solución informática para todo el Estado que permita parametrizar los datos y que sea una sola fuente y que una fuente que sea validada por todos. Y luego, esto también tiene mucho que ver con la independencia de los municipios, ¿no? Que cada municipio hace las contrataciones de los sistemas de información que consideren correspondientes de acuerdo a su presupuesto. Pero esto debería ser una política estatal en tema de la recolección porque el problema les afecta a todos cuando se crece de manera generalizada. Y luego, pues bueno, ¿dónde se hace? Pues en la informática, en cabina, en Barandilla y en la fiscalía. Y obviamente también las policías hacen una recolección de información que luego se sube al sistema se llama Plataforma México. Muy bien, entonces esta información a veces sube. Me reunía yo con el director nacional de Plataforma México hace un tiempo y me decía, el gran problema que tenemos es que hay variedad en los datos y por eso no es tan confiable la información que tenemos actualmente en la plataforma. Y creo que se están haciendo esfuerzos descomunales para unificar criterios en materia de recolección. Y eso es importantísimo. Luego, estos son, como es un problema, vaya que es un complique. Si vemos la imagen de esta matriz, por así decirlo, de este cuadro, este mapa, cuadro sinóptico, por así decirlo, tenemos el que me interesa. No voy a ahondar en ninguno de los demás, nada más en el de narcotráfico como el eje central y todas las subvertientes, ¿no? Venta al menudeo y lugares de venta de enervantes como tal. Este es la matriz de causa y efecto que hemos estado desarrollando sobre cómo el narcomenudeo, cuáles son las causas que afectan tanto internas como externas al narcomenudeo. Entonces tenemos corrupción de algunos elementos, es general, por favor no se sientan aludidos, no estoy hablando de ningún caso en particular, es la caracterización global, incluso que hicimos y la cotejamos con 6 ciudades de Colombia, una ciudad en Paraguay, una ciudad en Chile, en la ciudad de Santiago, lo hicimos en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Tepic, Nayarit, Bahía de Banderas, usamos varios focos y Guadalajara. Entonces, estos son los elementos, no se los voy a leer, como que les voy a compartir la información, pero en términos generales, tenemos un montón, si se dan cuenta, es multifactorial. No es una situación nada más de ir a la fiscalía, levantar las denuncias, cuántas denuncias tengo y ver, pues nos está afectando muchísimo el narcomenudeo, ¿no? Y todo lo demás también te está afectando para que el narcomenudeo prospere. Y los elementos esenciales es falta de estadísticas confiables y falta de organización y coordinación entre los gobiernos. Esto como causa interna. Y como causa externa, tenemos leyes muy fuertes, pero son poco conocidas por los aplicadores de la ley. Por ejemplo, he visto noticias desde que me invitaron a este magno evento, me puse a revisar cuántas extinciones de dominio ha hecho la Fiscalía, tanto la federal como la estatal, de lugares de venta de acopio de drogas o en su defecto de narcotienderos. Y wow, me encontré con la sorpresa de que no vi ninguna. De todas formas, tal vez yo estoy equivocado y como no es información que se está dando tanto al público, no hay información disponible ahorita, no la vi.
Y agradecería enormemente que estas más de 100 personas que están aquí me manden esos datos si los encuentran para yo poder seguir haciendo investigación. Sería una maravilla que ese intercambio se pudiera dar. Pero ¿por qué me voy a ese foco? Porque no puede, ya se ha dicho múltiples veces en múltiples foros por múltiples especialistas, empezando por el doctor Buscaglia de la Universidad de Boston, que ha dicho, si no atacamos las fuentes de financiación y la estructura económica de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, el trabajo que haga la policía será minimizado por ese retornar del mismo problema. ¿Cuál es el punto? Si hace muchos años, para conocimiento del foro, yo fui agente de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, adscrito a al Departamento de Estado de los Estados Unidos en Colombia. Y no sé, eran como 150 agencias que colaboran con Colombia y están en un solo edificio trabajando en todos estos temas durante muchas horas, desde múltiples enfoques. Y el punto que siempre llegábamos es que si íbamos como autoridad y hacíamos una gran incautación en un lugar y no se extinguía la propiedad, no se extinguía el dominio de la propiedad del dueño, a los 5 o 6 meses volvíamos a tener el problema en el mismo punto, porque la propiedad le sigue perteneciendo y él puede hacer lo que quiera. La recuperaban por vías legales y luego volvían a funcionar igual en el punto. Pero el resultado era totalmente distinto cuando le quitábamos las propiedades y nos íbamos en contra del tema económico. Punto, y abro paréntesis. Algo de lo que me permito hablar con un poco de conocimiento de causa es que Colombia no ha resuelto el tema del narcotráfico, y es sabido por todos. No lo ha resuelto porque consideramos los que estudiamos al respecto que el enfoque sigue siendo militarización, golpeo a estructuras y propagandístico, no efectivamente financiero. Ese enfoque hasta ahorita se está tomando. Segundo punto, se tardó demasiado Colombia, después de 50 años de guerra con el narcotráfico, en entender que primero debería comprender cómo funciona el negocio del narcotráfico en todos sus ejes y estructurar muy bien las partes que lo componen para luego crear una política. Lo que hicimos como sociedad, y está ampliamente documentado, fue crear grandes estructuras dedicadas al ataque frontal bélico contra el narcotráfico, y lo que logramos con eso como sociedad fue hacerlo que se transformaran, que evolucionaran en grandes empresas criminales y buscaran alianzas estratégicas, como es el caso de México, Honduras, Guatemala y los Estados Unidos, organizaciones criminales mucho más fuertes. Y entonces, al ellos transformar su modelo, la institución, ustedes saben que como instituciones somos más lentos al momento de girar o al momento de transformar nuestros modelos. ¿Por qué? Porque ya se invirtió miles de millones de dólares en una infraestructura, en un modelo, y luego para volver a retomar ese modelo, el nuevo enfoque que ya tiene la criminalidad, el Estado se vuelve lento. Y eso hizo que incluso en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hubiera un repunte, tanto en cultivos como en producción, porque el gobierno no estaba preparado para la atomización de las organizaciones criminales. ¿Qué ocurrió? Es un tema nada más de contextualización para poder ir al otro punto. En Colombia, la gran mayoría de las organizaciones criminales, después de ver la efectividad con la que las organizaciones creadas atacaban a los grupos criminales y a las cabezas, como Pablo, el señor de la camisa roja, don Mario, don Alberto, don Rodríguez Orejuela, todos esos grandes capos que se conocen en novelas y todo eso, eran muy rápidamente identificados porque el modelo que tenía Colombia para desestructurar organizaciones era súper rápido. Y en menos de 60 días después de identificado un capo, era detenido y sus cuentas embargadas, incautadas y todo eso. Pero las organizaciones se dieron cuenta que tener grandes capos era un error, entonces se difuminaron y se convirtieron en microcélulas que hacen el trabajo más difícil para la organización que tiene actualmente Colombia. Esa es una de las situaciones que hay que analizar. Luego tenemos el enfoque sistémico. Ya por fin llegué. Ya todo el mundo estaría diciendo cuándo va a llegar al tema que finalmente me interesa. Ok, vamos por pasos. Entonces, el enfoque sistémico. El narcotráfico como tal es, como quien dice, el elemento, es la matriz de producción, es la matriz, la gran matriz, es el proceso.
El subproceso diríamos que son los que tienen en su pantalla. El subproceso de producción, el subproceso de distribución, subproceso de comercialización y el flujo de capitales. Estos son subprocesos dentro del proceso del narcotráfico. Sé que es una información que casi todos tienen y que todos la entienden de manera profunda, ya la entienden, pero es muy bueno que sepamos en qué punto del problema está nuestro caso en particular. Entonces tenemos, tal vez en el estado de en el estado de Guanajuato no tengan el problema de cultivos, pero tal vez sí tengan el problema de producción en materia de sustancias químicas. Y el tema de la infraestructura de la producción. Si se meten rapidito mientras me escuchan y buscan detención de narcomenudistas en León, Guanajuato, van a ver en la web un montón van a ver mucha infraestructura de producción. Es decir, van a ver las bolsitas en las que se empaca la marihuana ya con una forma, con un tamaño, con unas etiquetas. O sea, ya ahí hay una infraestructura de producción, lo que nos permite inferir que hay organización. Luego, no es el elemento en particular, el elemento es que se tomaron el tiempo de saber de hacer una mercadotecnia, de hacer una exploración del mercado, de saber cómo la gente le gusta cargar la droga en sus bolsillos, cómo es más fácil ocultársela a las autoridades, cómo pueden acercar ese producto a nuevos clientes. Los estoy viendo desde una perspectiva económica, porque ellos funcionan así. Los que se dedican al tema de la comercialización de sustancias hacen lo mismo que hacemos nosotros cuando vendemos un servicio o un producto. Luego la distribución, centros de acopio y transporte. Esos son dos ejes que normalmente se necesitan incluso para vender tequila. Incluso para vender tequila. Comercialización, el producto, el precio, la promoción, punto de venta, que es donde nada más nos estamos enfocando. Nos estamos enfocando en el momento del ataque en las tienditas. Y lo digo por toda la información que hay solamente en Internet, no porque sea un dato relevante de que hayamos encontrado en alguna investigación. Pero lo que encontramos en toda la información pública es que solo se intervienen puntos de tienda, puntos de comercio. Pero en productos donde se produce muy poco, no se han hecho operaciones, voy a hablar de operaciones estatales de seguridad para atacar y afectar el precio, para que se les haga imposible la venta final, porque recuerden que ellos lo hacen más barato cada vez. Entonces, hay que utilizar estrategias de guerras comerciales, por así decirlo, afectar cierto tipo de materias primas para que esa materia prima se les convierta más difícil en encontrarla y así el producto sea más caro y menos asequible al grueso de la población. Si tomamos como base que el cristal en León, Guanajuato, cuesta de 50 a 80 pesos, ese dinero es muy fácil de conseguir por un niño, por un joven, y eso crece la demanda. Y al crecer la demanda, el negocio sigue siendo próspero. Y luego afectar los flujos de capitales, ¿no? Sus costos operativos, ya lo dije, la inversión y la acumulación, que es donde viene el control territorial. Luego tenemos el funcionamiento descentralizado, por así decirlo, de cómo más o menos están estructurados para poder establecer un centro de acopio o unos... Todo se gira en torno de los capitales. La comercialización, ya les hablaba que se necesita promoción, producción, lo hacen, aunque no me lo crean, o aunque tal vez algunos lo hayan visto, estas personas que se dedican al tráfico de estupefacientes saben que la comercialización es la clave, es decir, campañas de promoción del producto, mostrárselo a la gente, regalar dosis incluso a ese nivel. Las primeras dosis normalmente a los consumidores se les regala como un elemento de prueba y posteriormente se enganchan y después de que se enganchan se les sigue vendiendo. Avanzo. ¿Cómo voy de tiempo, mi estimada doctora Rocío? Con mucho gusto lo seguimos escuchando, unos 7 minutitos más, porque hay muchas preguntas que necesitan ser atendidas de la prensa y también de ciudadanos altamente comprometidos como David Herrerías y otros. Ok, no voy a responder preguntas. No, mentira, es una broma. Voy a responder. Sí, una broma. Entonces hicimos un estudio relacionado con, bueno, para poder atacar en la producción o la venta final tendríamos que entender cómo ellos distribuyen el producto, cómo se organiza, cómo se almacena, cómo se divide. Y más o menos estas son unas cifras de un estudio que hicimos en el 2012 con el señor Parra y el señor Jofre Cortés. Se hizo un trabajo definitivamente encubierto
con más de 16 agentes estatales para poder establecer realmente cómo funcionaba una tiendita de droga internamente, o sea, cómo funciona realmente. ¿Funciona como un Oxxo? ¿Funciona como el Walmart? ¿Funciona como qué? Porque genera mucho dinero, y al generar mucho dinero tiene que tener una estructura económica interna, y había que entenderla para saber dónde golpear. Entonces, el punto esencial es cómo dividían la droga. En estos cuadros que están viendo actualmente, que los voy a hacer compartidos, hicimos el estudio de una tiendita que solo se especializaba en marihuana. Entonces, ¿cómo se especializaba? ¿Cuántos kilos se distribuye una roba? ¿Cuántas dosis te dan cierta cantidad de kilos? ¿Por qué lo distribuían así? ¿Por qué lo distribuían? ¿Por qué lo vendían de esa forma? Los cigarrillos, ¿cómo se hacen? Si hay máquinas, si no hay máquinas, ¿quién las provee? El papel con el que hacen los cigarrillos, si son comprados en la industria formal, si simplemente hay industrias informales alrededor de. Es un tema bastante complejo, como he estado, pero no es difícil, o sea, no es imposible de desenmarañar todo el entramado que hay dentro del proceso, porque básicamente al final creo que a México le va a ir mucho mejor que a Colombia si usa enfoques parecidos a este, porque ustedes son mejores empresarios que los colombianos. Entonces van a saber entender mejor cómo funciona la empresa, porque son mejores empresarios que los demás. Entonces, esto más o menos ya en un análisis de precio de venta. Por favor, solo fíjense en los precios de dólares. Consideren que estos precios están un poco desactualizados. Ofrezco mil excusas por eso, pero todavía no tenemos el dato concreto de cómo están los precios actualmente en otras áreas, especialmente ahí en León. Y estamos trabajando mucho para ver cómo conseguimos esta información. Entonces, si se dan cuenta, la heroína es el producto uno de los productos con mayor, por así decirlo, precio por gramo. Pero ya esto es muy conocido por ustedes, pero en la calle, ya como tal, por el gramaje, si se dan cuenta, es muy asequible. Los costos de producción han bajado enormemente, y esos costos hacen que la gente, y como hay demasiada demanda, entonces el producto se vuelve muy, muy barato, y al volverse barato crece el consumo. Luego tenemos la manera como ellos lo denominan y las presentaciones de cómo ellos lo venden. Entonces, el cigarrillo no saborizado es el uso del consumidor es inmediato, el marihuana, ¿no? Luego tenemos los cigarrillos saborizados con sabores, perdón, de chocolate y cosas así, y todo es el uso del consumidor. Todas estas caracterizaciones que les estoy mostrando atienden al macroproceso número 1 de entendimiento de cómo funciona por dentro el negocio del microtráfico. Hay que desenredar toda esa pita para poder establecer cómo funciona y en qué elementos está incluso la empresa privada participando, sin saberlo. Porque muchas veces suministran el papel, se compra mucho papel para insumos y lo venden y no saben si él va al comercio legal o al comercio ilegal. Porque se hace a través de estrategias. Se están siendo a veces víctimas y en su defecto, y a veces cómplices sin saberlo. Luego tenemos los roles dentro de una organización, es decir, dentro de una tiendita. No sé si el concepto tiendita sea el mismo que aquí. Creo que sí, es tiendita. Entonces, dentro de una tiendita tenemos todas estas personas interactuando con el producto. Parece que nada más fuera un vendedor, pero hay una persona que administra el lugar, hay un consumidor final, hay al que se le llama jíbaro internacionalmente, se le llama como narcotendero. Voy a ponerlo así para que más o menos me entiendan, pero el concepto general es como el que... Es que voy a ponerlo en palabras muy, muy castizas, ojalá que sea entendido. El pitcher, el que distribuye, el dealer. A eso se le llama el jíbaro. No se ven las allí o Luego tenemos una zona, porque como es un producto que tiene un valor y es muy volátil. ¿Perdón? Por favor, adelante. Ok. Entonces tenemos una persona que apoya la venta. Si se dan cuenta, en su término general tenemos 1, 2,
3, 4, 5, 6, no, este no es, este es, sí, 5, 6, 7. Todos estos actores tienen que ver con una tiendita de vicio, con una tiendita de drogas al momento de la venta y distribución, el punto de venta. Entonces, de acuerdo, vayan haciéndose ustedes mismos estas revisiones mentales de lo que han visto en noticias. ¿Cuándo han detenido al recaudador del dinero y nos hemos ido hasta el fondo de todas sus actividades económicas y todo lo demás? Porque él es el encargado de hacer los 3 procesos de colocación económica y todo lo demás. Todo relacionado con lavado de dineros, él es encargado. Este es el encargado de la administración interna del lugar. Y este es el encargado de la seguridad, que normalmente hace parte de alguna organización delincuencial. Y bueno, tenemos a esta persona que normalmente, que le dicen persona de ocio, o ellos le dicen el probador. Voy a detenerme un poquito en este porque esto es muy macabro. Las drogas no se prueban químicamente hablando. Los narcotienderos no prueban, eso se prueba probando. Valga la tontería que acabo de decir. Se prueba con una persona y esta persona se convierte adicto por ocio y luego tiene una estimación de vida de 40 años. Es decir, si entra a los 35, 5 años para que después de haber probado toda la mercancía que le ha llegado al administrador, muera. Luego entonces esta persona es un desechable, desde la vista del administrador es un desechable que solamente se necesita para que pruebe el mayor volumen de droga que se pueda y les diga qué calidad y qué efecto genera. Ellos ven el efecto en una persona. Hacen, como quien dice, lo mismo que hicieron con las vacunas. Vacunan primero a ver si aplica, si funciona y posteriormente los ven. Entonces esto es macabro y eso no lo estamos viendo cuando estudiamos el problema. Nada más vemos, ¿cuántos jíbaros hemos detenido? Sí, ¿cuánta gente de esta se ha muerto probando sus drogas? Pero eso es un tema que nos afecta a todos. Luego tenemos el tema de su estructura, la estructura de las fuentes de financiación y cómo monetizan lo que se obtiene en términos generales. Recuerden, este estudio que les estoy presentando se hizo en un área en particular en Colombia sobre el modelo. En este momento está en curso llevando a cabo sobre cómo funciona en ciertas zonas en particular en México para hacer un estudio comparado entre lo que se hizo por Cortés y Parra y lo que está ocurriendo actualmente en ciertas zonas que nos interesan estratégicamente hablando, o gobiernos que nos han comprado estudios de este nivel y estamos trabajando, que están muy interesados en solucionar sus problemas, o por lo menos en entender el problema. Entonces tenemos fuentes de dinero, actividades económicas que son legales, entre comillas, porque vienen con fuentes de dinero ilícitos, luego entonces se convierten en ilegales, pero la base es que es un negocio formal. Luego tenemos el tema que es poco visto de a dónde se va el dinero que damos en los semáforos. ¿A dónde se va el dinero que damos en los semáforos? Luego tenemos no todo se va al narcomenudeo, pero una gran parte de eso, y es evidencia que ya tenemos, se va a ciertas zonas del narcomenudeo. El tema de las casas, los objetos robados, es decir, aquí en este análisis de monetización encontramos que hay un vínculo entre el robo casa-habitación en ciertas zonas, los robos con violencia y todo tipo de robo con el narcomenudeo. Es decir, hay un vínculo considerando que las tienditas también reciben elementos de valor como intercambio. Entonces no todo es monetizado, no todo es efectivo, no todo es cash. Algunas cosas de valor también son recibidas a muy bajo precio para el intercambio. El hurto, pues bueno, es robo y la actividad económica criminal en su conjunto, que también se vincula después. Luego tenemos el recepcionador o receptador y cómo se monetiza el dinero en esta figura de acá. Intercambio de objetos de valor por productos. En conclusión, bueno, no es una conclusión. Por favor, no la tomen como una conclusión. No me vayan a crucificar en los medios ni en redes sociales, porque esto es un tema que todavía sigue siendo estudiado. Todavía no tenemos la dimensión del 100%. Lo que les acabé de mostrar es lo que hemos alcanzado a
básicamente no solo, no me puedo poner como el único, ya que toda la información que les mostré está basada en más de 75 estudios que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Colombia, en Guatemala, en Chile, Paraguay y en las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que también ha hecho mucho. El gobierno de Colombia tiene muchísimos documentos relacionados con la caracterización también del problema. Entonces, hay muchas fuentes donde se puede contrastar esta información que les acabo de compartir, que no toda es de mi autoría, la gran mayoría es de información que ya es pública y que tiene un acervo científico muy bien estructurado sobre las metodologías con las que se levantaron. Entonces, si entendemos en nuestro primer párrafo, perdón, si analizamos, disculpen, en nuestro primer párrafo, entonces tenemos que el subsistema, como se los mencioné, ya que el macrosistema es el narcotráfico, el subsistema sería la comercialización en pequeñas cantidades. Genera esto, es multicausal, como ya lo vimos, tiene un montón de causas y variables que hay que entender y desarrollar, y genera conflicto social, violencia y criminalidad. No es gran epifanía, pero es una realidad. Luego tenemos que se genera la coacción contra los ciudadanos, y esa coacción contra los ciudadanos repercute en la desterritorialización de las autoridades. Es decir, las autoridades dejan de ser el primer eje para los ciudadanos y se convierte en la delincuencia organizada o la delincuencia común local, narcomenudista, en la solución a los problemas incluso de deudas. Se me olvidaba decirle. En zonas donde hemos estudiado el tema del microtráfico o el narcomenudeo, las personas prefieren 1000 veces ir donde el narcotiendista o donde el jefe de la organización criminal local a que les resuelva un problema de deudas que ir ante la autoridad totalmente regulada. Ese es el indicador que nos permite establecer que hay una desterritorialización social, es decir, que está separado totalmente la confianza ciudadana hacia las autoridades por los tiempos. Y esta compleja situación, efectivamente, impacta en la dimensión individual y colectiva de la seguridad ciudadana. Ustedes ya lo están viviendo, lo que dificulta el ejercicio de los derechos y libertades públicas. De mi parte es todo. Quisiera que fuera más tiempo porque en realidad el problema es demasiado complejo, muchísimas cosas que analizar, pero creo que con esto espero haber alcanzado las expectativas de tan pomposa presentación que me hicieron y estoy a sus órdenes, soy todo oídos. Doctor, hay una primer pregunta de David Herrerías. Él representa una organización civil, Auge, en un polígono de pobreza y de inseguridad en León. Dice, ¿cuál puede ser el papel preventivo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en las zonas marginadas en programas educativos, artísticos, etcétera? ¿Es viable y recomendable convertirnos en fuentes de denuncia de los lugares donde se vende droga? ¿Qué experiencias conoce al respecto? Bueno, sé que no se me permite hacer chistes de estas cosas, pero voy a hacer uno simplemente para efectos de no ver caras tan largas aquí en la gente está así como medio cansada ya de tanta información. Su vida quédese quieto. No, mentira. No, es un mal chiste. Claro que pueden, pero es muy importante que exista una política municipal y estatal de cómo manejar el acceso a la información de fuentes no formales. ¿Cuál es el dato? Actualmente la Ley Nacional del Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública, la ley de Seguridad Pública mexicana, por así decirlo, prevé el tema de recolección de información por parte de las autoridades policivas. Pero si usted no tiene el enfoque completo, no tiene el panorama completo de lo que está ocurriendo en la zona y va y habla con la persona equivocada, está poniendo en riesgo su vida. Se lo digo así, está poniendo en riesgo su vida. Lo que nos ha ocurrido es que incluso ciertos investigadores han tenido que ser retirados incluso del país porque han cometido errores procedimentales de, por ejemplo, ir a hacer preguntas en lugares donde no se debía ir a preguntar, o en términos generales
sea, ser un poco, son demasiado indiscretos con el punto en particular que me está preguntando nuestro amable Vicente. El tema es el siguiente, ¿verdad? Si no existe una política clara, estatal, al respecto, lo más razonable es la denuncia anónima a través del 911, si existe, si no es el 911 en su defecto, pero no como yo soy miembro de la organización, porque realmente la realidad es que ponen en riesgo su vida, esa es la realidad. Ponen en riesgo su vida y lo que nos ha mostrado la estadística global, nacional, es que no hay condiciones, ni siquiera, ahorita no hay condiciones en muchos países de Centro y Sudamérica, ni siquiera en Colombia, para que el Estado le pueda prestar la seguridad total solo a usted. Entonces, es una situación que debe considerarla con mucho cuidado. Es preferible que en este tipo de foros se establezcan rutas sobre cómo crear nuevos procedimientos de entregarle más información a las autoridades de calidad. Por ejemplo, si son organización civil y pudieran ayudarnos a toda la sociedad en mejorar la captura de información que generan los policías en territorio, eso les daría a ustedes la ventaja competitiva sobre el problema, porque van a entenderlo, tienen la información real. Entonces, como asociación civil en terreno, es preferible que coadyuven más en que la información que se obtiene sea de mejor calidad. Y eso puede hacerse a través de la educación de los policías sectoriales en la zona donde trabajan. Pudiera ser, sin decir estrictamente que van a informar sobre un tema en particular. No estoy, por favor no me malinterpreten, no estoy incentivando la falta de denuncia. Todo lo contrario, estoy siendo cuidadoso porque entiendo que el problema, se me olvidó un dato en particular. En una zona en particular turística que estamos analizando, el semanal, una tienda de cocaína o una estructura de tiendas de cocaína en una ciudad particular, deja en promedio $20 millones. 20 millones de dólares mensuales. Ese es el interés que usted está afectando de una organización criminal. Si no lo considera, póngalo en pesos mexicanos para que se dé cuenta cuál es la problemática en la que se está enfrentando. Y hay que ser muy cuidadosos. Gracias, maestro. Otra pregunta nos hace Francisco Ríos, coordinador de esta Comisión de Seguridad del Observatorio. Dice, como ciudadano común y corriente, ¿qué puedo hacer de manera factible para apoyar a disminuir esta situación? Creo que es casi... Primero, trate de no consumir drogas, usted, porque sigue aumentando la incidencia de la venta. Segundo, eduque a sus hijos y a sus seres colaterales de qué se trata esto, porque todo lo que tenemos en nuestras cabezas es un montón de mitos y un montón de información imprecisa, y esa es la que compartimos. Y luego establezca dentro de como ciudadano, o sea, lo que estoy hablando es la cartilla del buen ciudadano. Infórmele a las autoridades por cualquiera de las vías que ya existen, denuncia anónima, a través de una página web, a través de no sé, un documento no firmado con información precisa sobre lo que quiere. Eso siempre genera resultados. Siempre hay alguien que escucha. Confíe en las autoridades, La institucionalidad debe primar por encima de la particularidad. Entonces, si usted confía en las instituciones, no confíe dándole información falsa, confíe dándole información verídica, pero tenga mucho cuidado al momento de la recolección de la información, porque es importante cuidarse. Entonces, yo le recomendaría informe bien, infórmese bien, y eduque a sus colaterales, a los que están en su entorno, sobre los peligros de todas estas, de cómo afecta realmente que en tu colonia haya una narcotiendita, cómo te afecta realmente, cuántas personas pueden morir probando la droga. Tu hijo o nuestros hijos pueden, lástima, perdón por este comentario, pero nuestros hijos pueden ser la víctima de estas tienditas para usarlos como probadores de sustancias. Así tenemos que ver las cosas. Maestro,
Dice, habla Gonzalo Soltero, habló mucho de informes policiales y los problemas de preparación que tienen los agentes para registrar los delitos, pero en México el registro de los delitos corresponde al Ministerio Público. ¿Esto quiere decir que este punto no aplica para México o cómo aplicaría? No, quiere decir que el enfoque, o sea, que hay perdón, no voy a responder tan rápido, vamos por partes. Primero, el Ministerio Público actúa ya sea a través de sus agentes de investigación de policía, por flagrancia, o en su defecto a través del desarrollo de una investigación en la etapa inicial del proceso. En cualquiera de esos dos casos se activa el sistema judicial a través de información que se emite en la base de un informe. No necesariamente es un problema de Colombia. No sé si el fondo de lo que me esté diciendo es que los informes policiales en México sí están bien. No, pues no, porque los informes de los que le hablé son de aquí, los que se han estudiado. Hay múltiples evidencias de que hay problemas en la recolección. Entonces, en las carpetas de investigación hay muchísima información que no es precisa. La muestra es que tenemos un montón de cateos en lugares equivocados, se meten en la casa de al lado cuando era la otra casa. Eso es imprecisión de los datos. Y hay muchísimos procedimientos de esa naturaleza. El centro de mi planteamiento es que las fuentes de información hay que recontraverificarlas, así como hace la prensa, antes de actuar en el procedimiento. Entonces, sí aplica para México, definitivamente. Ok. Siguiente es, maestro, ¿de qué forma es Alexis Pérez? ¿De qué forma consideras que influyen los factores del entorno físico urbano, acceso de calles, proximidad a acceso público, etcétera, en la incidencia delictiva? Pero es demasiado, o sea, la incidencia delictiva en su conjunto no es mi área de estudio. En este caso, nada más yo centro lo que les planteé en una sola. Entiendo que me está preguntando porque tiene que ver el tema, pero sería terriblemente irresponsable de mi parte hablarles de todos los problemas de seguridad pública cuando yo nada más estudio una sola área. Entonces, en una sola área en particular le puedo decir que para que favorezca una narcotienda la zona, se necesita que tenga poco acceso, poca iluminación, o las calles que sean, ojalá sean calles cerradas, calles con mucha visibilidad a un solo sentido. Entonces, normalmente las personas que utilizan este modelo de negocios, hablando en particular de las narcotienditas, buscan puntos estratégicos que puedan advertirles con facilidad de la presencia de las autoridades. Y eso es muy fácil cuando no hay iluminación, cuando las calles están un poco deterioradas, difícil acceso. Entonces, no siempre funciona así, porque recuerden, si la base de lo que les estoy tratando de exponer es que el problema es multifactorial, entonces en la mayoría de los casos sí se presenta, pero no en todos los casos. Entonces, sí es importante que la política de prevención contra las adicciones esté conectada con las políticas públicas municipales del desarrollo social de las zonas de acceso a los ciudadanos. Eso es elemental y casi siempre está desconectada. Es decir, no se ve como un elemento que tenga una conexión directa, que el municipio intervenga una zona que tiene alto índice de consumo con actividades de desarrollo urbanístico, por ejemplo, mejores calles, y eso sería fantástico ver qué podemos obtener de eso. No se ha hecho en su totalidad, pero si lo que me pregunta tiene mucho que ver con la teoría de Rodolph Giuliani, de las ventanas rotas, tiene mucho que ver, pero no realmente puede ser el eje central del problema. No sé si respondí la pregunta, disculpe. Gracias, maestro. Le agradece el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, extraordinaria presentación, y se retira, pero agradecida porque nos acompañó y escuchó toda la conferencia. René Funes pregunta, ¿se puede dar un crecimiento del narcomenudeo de estos niveles en el municipio de León y el estado sin la participación o infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad, tanto locales como estatales? Y pregunta, para evitar las infiltraciones, ¿qué debemos hacer
¿Qué deben hacer las corporaciones policiales? Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Veo que hay dos preguntas partidas como en 7 pedacitos. Sí. Mire, yo sigo viajando por todo el país. Me gustaría seguirlo haciendo. Entonces, no me voy a meter con la policía porque casi siempre me va bien mal en los retenes. Pero le digo, yo soy el peor conferencista del mundo porque hago bromas muy malas. Pero el tema es el siguiente. En términos generales, no puede florecer el narcotiendeo ni ninguna de las actividades criminales que conocemos hoy, ni en México ni en ningún país del mundo, sin que exista cierta participación de actores esenciales para el combate al problema. Estoy respondiendo la última pregunta. Perdón, la primera pregunta. No pudiera yo darles una respuesta conclusoria porque, insisto, es un problema demasiado amplio, es multifactorial, pero el punto en donde tenemos que hacer énfasis es en la cantidad de dinero que les dije que produce una de estas organizaciones en ciertas zonas en particular, el volumen de dinero que se mueve. Eso definitivamente es el indicador que nos debe decir que para que ese negocio se mantenga vigente y boyante, se requiere de la participación de autoridades. O sea, lamentablemente es así. Yo no es una información que yo pueda ocultarla con las manos porque ahí tenemos suficientes evidencias documentadas en medios de comunicación sobre detenciones que se han hecho a funcionarios de la policía estratégicos realmente en el tema. Entonces, ¿cómo evitar la infiltración? No hay manera de hacerlo. No quiero ser definitivo ni fatalista, pero siempre cuando sigamos teniendo los niveles salariales que tenemos en nuestras organizaciones de corporación de seguridad pública y el nivel educativo que tenemos en toda América Central y América del Sur y América del Norte de nuestros funcionarios, pues eso va a seguir siendo un problema con el que tenemos que lidiar, porque todo está en que la educación es demasiado limitada. O sea, no tenemos estándares tan elevados, y tal vez esta respuesta nos lleve a otras preguntas, como, bueno, ¿y cómo así que hay gente que tiene maestría y doctorado también se mete en el problema delictivo? O sea, si así tengamos policías doctores, igual se van a meter en el problema. Pero el nivel de aceptación es mucho más bajo cuando hay conocimiento de fondo de las consecuencias. Cuando no lo hay, solamente se mira lo económico. Entonces yo diría que una de las maneras de evitar la infiltración es, primero, mejorar los procesos de control y confianza, hacerlos menos políticos y más efectivos. Y segundo, mejorar la educación policial en lo básico. Mejorar la educación policial en lo básico. Y tercero, incrementar el estándar. Es decir, ya no mera prepa o prepa sin terminar para ser policía. Es necesario que este país perdón, pues se los diga yo que soy un extranjero, pero así lo veo. Ustedes son la 15ª economía del mundo. La 15ª economía del mundo, eso es una barbaridad. Somos casi 190 y algo de países adscritos a esta organización. Ustedes son la 15ª. No se pueden dar el lujo de seguir contratando para sus corporaciones policiales, gente sin estudios. Necesitan elevar el nivel de la policía creando licenciados de todas las áreas y que sean los policías. Pero es una opinión, como la mayoría de las que les acabé de compartir, muy personal. O sea, Colombia no lo ha logrado. Colombia lo más que ha podido llegar es al nivel técnico. Los policías en su base todos son técnicos o tecnólogos. Se bajó como en un 70%. La Policía Nacional de Colombia es la 4ª institución con mayor confiabilidad por los ciudadanos. 4ª. El Ejército es la primera, la Marina es la segunda, la tercera la Fuerza Aérea y la 4ª es la Policía. Como institución, pero nada más con el hecho de subir el nivel, es decir, de pedir técnico y tecnólogo, titulado. Entonces, cuando lleguen a la parte de licenciatura, va a ir reduciéndose la capacidad de permear. Voy a hacer un paréntesis. Normalmente, como no somos muy buenos con los números, en un caso que llevamos hace muchos años, los cálculos no dan. Un policía que recibe 7,000 o 8,000 pesos mensual por el crimen organizado no saca bien la cuenta.
y eso casi nunca lo ve, no saca bien la cuenta. Yo soy abogado penalista y yo no cobro 7,000 pesos por llevar un caso de un policía que esté involucrado en actividades criminales. Esos 7,000 pesos no le van a alcanzar ni para pagar al abogado, entonces no saca bien la cuenta. Si no saca bien la cuenta, debería cobrar más. Perdón, no estoy incitando a que los policías sean corruptos, pero si tuviera más conocimiento sobre economía, se diera cuenta que esos 7,000 no le alcanzan para el problema en el que se está metiendo y no se metería. Pero es una mera hipótesis. Disculpen, me extendí en esa respuesta. Es que es muy buena la pregunta. Me preguntan algo también muy importante, otra buena pregunta es, ¿cuáles son las prácticas exitosas implementadas en otros países, en otros municipios, que nos pudieras compartir y que combaten de forma efectiva el narcotráfico? Esta la hace Fernando Velázquez, que ha hecho ya varias y me tiene otra más por ahí. Oiga, el estado de Nuevo León, no tengo, por favor, sáquense de la cabeza lo político y veamos lo real, ¿no? El estado de Nuevo León como tal ha tenido prácticas muy interesantes sobre unidades de inteligencia criminal como práctica. El estado de Nuevo León, muy de observar, o sea, de aplaudir. Tienen una unidad de análisis de inteligencia criminal muy bien formada, con puros maestros, policías con maestría y doctorados trabajando en aspectos cualitativos y cuantitativos de la recolección de la información. Perdón. Tienen muchísimos y están usando esa información para generar nuevos. No estoy diciendo que estén exentos de problemas de criminalidad, porque es una utopía pensar que la criminalidad se va a acabar o que vamos a erradicarla. O sea, eso es una mentira, es un autoengaño desde la perspectiva del doctor Goleman. No y no. Lo único que podemos lograr con la criminalidad es llevarla a niveles socialmente aceptables, es a lo que aspiramos. Nunca no sigan pidiéndole a los gobiernos que erradique un problema al 100% después de que ya nació, porque es imposible. Mientras siga siendo negocio, alguien lo va a hacer, pero hay que llevarlo a niveles socialmente aceptables. Creo que lo están logrando, ciertas ciudades de Nuevo León lo están logrando. No estoy diciendo que erradicaron el problema, pero si analizamos, Ciudad de México también está haciendo algo fantástico con su programa de policía por cuadrante. Se han desviado de vez en cuando de su objetivo central, que es analizar la información para tomar decisiones basadas con la información. Pero si me preguntan por algo que está haciendo en todo el mundo, es que la información sea pública y no reservada. Eso ayuda porque todo este cuadro de personas interesadas en esto tiene muy buenas ideas que puede apoyar a la autoridad a solucionar un problema en particular. ¿Sí? Esa es la última, maestro. Fernando Velázquez, facultar y preparar a los policías municipales para levantar denuncias es un método efectivo para reducir la cifra negra y promover la cultura de la denuncia. Sí lo es. En Colombia, en Chile, en Paraguay, donde más vi, en Uruguay, Argentina, y bueno, ahora me voy donde nos gusta siempre, Europa, en España, en la ciudad de Madrid, en Barcelona, en Inglaterra, en Londres. La Policía Metropolitana de Londres recolecta denuncias directamente al ciudadano a través de una aplicación web que tienen, ellos mismos escuchan al ciudadano, recolectan la información y la suben a un sistema. Sí ayuda, considerando que incrementa el volumen de denuncias, pero al principio es atemorizador para los... O sea, porque imagínense que de un momento a otro toda la estadística negra se convierta en estadística oficial. ¿Qué va a pasar con el gobierno de turno? Lo van a acabar, lo hacen pedazos porque dicen, durante tu gobierno subió el 200% todas las denuncias, pero realmente siempre estuvieron ahí, sino que el primero que implementó, ese es el gran tema. Nadie quiere ser el primero para que no le caiga encima todo el peso de esas estadísticas que no llegan nunca a una carpeta de investigación. Pero sí, en términos generales sí ayuda muchísimo. Pero recuerden, ya el tema de tomar una denuncia es una actividad que ya viene en la ley. Definitivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales de México dice que la policía está capacitada, está facultada para recolectar denuncias. Eso dice, pero en la práctica no se está haciendo. Pero sí lo dice. La ley ya está preparada para hacerlo. Ahora nos toca es
sacar de la base a los funcionarios policiales para que puedan lograrlo. Muy bien, pues de nuestra parte creo que son todas las preguntas, maestro David. De verdad, espero que no sea la última vez que lo tengamos. El observatorio lo va a estar llamando, por favor, porque es un tema que tenemos que llegar a esos gremios donde se requiere. Hay que invitar a los jóvenes a dialogar con usted, porque ellos pueden ser un factor transformador de esta estadística, de esta problemática, que a veces no se dan cuenta que al ser adictos o que tengan un problema de adicciones, están sumando al crimen organizado de manera involuntaria e inconsciente. Entonces, creo que hay un tema, habló muchísimas cosas, pero creo que hay una labor bipartita que puede tener un mejor rostro si participamos como ciudadanos, con una mayor responsabilidad, involucrándonos, como bien lo dijo, en nuestro entorno, con nuestros colaboradores, con nuestra familia, por supuesto, en nuestra colonia, en nuestra calle. Y por otro lado, sí, también invitar a las autoridades a ver con ojos estratégicos esta problemática. No nada más podemos decir que se resuelve con detenciones y señalándolo como consumo. Es un tema muy complejo, muy delicado y que requiere de un análisis multicausal y que la estrategia, la focalización son factores importantísimos y que nos invitan a los ciudadanos a hacer este ejercicio. Entonces, le invitaremos, maestro, porque estaremos haciendo un ejercicio finales de abril con chavos, que hagamos un diálogo con ellos. Me ayudaría muchísimo a mí como mamá, a muchas mamás, y creo que haríamos un efecto exponencial de concientización en los jóvenes. ¿Me ayuda? No me comprometo porque realmente tendría que revisar los tiempos y todo eso, pero con muchísimo gusto. Si no quisiera decirle algo ahorita, bueno, sí lo hago y resulta que los tiempos no me dan, no estoy de viaje o algo así y no voy a poder ayudarle, pero si me manda la agenda, con muchísimo gusto lo evalúo, lo estudio y claro que sí, si está dentro de mis posibilidades, con gusto. Muchísimas gracias, le mando un abrazo y bueno, agradecidísima por estar hoy con nosotros, un abrazo enorme, todo el éxito y que tenga bendiciones de salud y que pronto lo veamos por acá en León, Guanajuato, aún a la distancia. Claro que sí, aprovecho para de pronto aplanar un poco la conversación, que sé que a veces se sube de tono por el apasionamiento y porque sé y entiendo que hay funcionarios del orden público aquí. La mayor parte de la información que se comparte con ustedes en ningún momento tiene la intención de agredir o atacar la institucionalidad, todo lo contrario. Lo que hacemos en nuestro equipo de investigación es buscar las formas que ayuden a ustedes a identificar los problemas como decisores que tienen internos y cómo irlos resolviendo uno a uno, porque es muchísima chamba la que tienen y lamentablemente nada más siempre tienen 6 años o 4 años para resolverlo. Luego se van y uno vuelve a empezar. Entonces, si no se sientan bases sólidas, y se hace con tanta enjundia como hoy traté de hacerlo, no queda la información que verdaderamente es importante. No, insisto, mi intención no es agraviar las autoridades ni decir que lo están haciendo mal, porque en términos generales, cuando analizamos el panorama global, ya no sabemos quién lo está haciendo bien. Realmente ya no sabemos quién lo está haciendo bien. Vemos Colombia volvió a repuntar en la producción de cocaína, en el consumo interno está triplicado a pesar de que se conoce todo esto. México sigue teniendo muchos problemas, Estados Unidos tiene una situación pandémica de consumo de sustancias psicoactivas que no reconocen, Centroamérica ni se diga, Europa está luchando con todo lo que tiene que ver con el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Canadá ya no se da abasto con sus jóvenes consumiendo marihuana porque es legal. Entonces, claro, eso está generando un gran, pero gran hueco en nuestra sociedad y no necesariamente los planteamientos que se hicieron aquí van dirigidos a una entidad en particular. Lo que se pretende es que tomemos conciencia y que digamos, ok,
vamos a revisar esos informes para ver si el maestro Zuna tiene o no razón con respecto de que los informes son imprecisos. Ah, pues está equivocado. Ahí está mi correo, me escriben y, oiga, ¿qué cree? Nos revisamos y usted está como desvirolado, por ahí no va. También me ayuda porque nos ayuda también a sentar las bases para ayudar a nuevos municipios que nos han contratado en nuestros servicios. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y espero que podamos vernos pronto y que me lean por ahí algunos artículos y que, bueno, no tengo redes sociales, pero sí me pueden leer por ahí en artículos y libros que he escrito al respecto. Maestro, entendemos perfecto porque su mística de compartir experiencias exitosas desde el punto de vista académico, científico, es el objetivo y también la misión del observatorio. Cómo incidir en la sociedad involucrando a los ciudadanos y también coadyuvando en las decisiones de política pública con las autoridades. Ese es el único fin y creo que vamos en la misma sintonía. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, a los medios de comunicación, a nuestras autoridades, a nuestros amigos de diferentes observatorios. Gracias, Miguel Ángel. Hay varios, Crimi, hay varios amigos de observatorios de diferentes partes del país que nos hacen el honor de acompañarnos. Un abrazo a todos. Gracias, Francisco. Y bueno, pues también gracias a las autoridades. Gracias, licenciado Efraín de Derechos Humanos. Estuvimos muy galardonados y muy complacidos con tantas personalidades que hoy nos acompañaron, empezando por usted, maestro Zuna. Un abrazo. Muchas gracias. Voy a seguir, délo por hecho. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Rocío. Excelente Gracias. su ejercicio. Graciela. Un abrazo a todos. Bye. Gracias.